delito armado y por lo tanto este va a ser nuestro título: justicia restaurativa, principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad juvenil hacia la reconciliación de los derechos de la víctima en el marco del conflicto armado. Entonces, ¿qué podemos tener como introducción? Con la ley 721 de 1991, Colombia opera lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Nace para el Estado colombiano el deber de hacer un sistema que esté caracterizado por instituciones, procedimientos, autoridades diferenciadas de aquel sistema penal adulto, para que pueda castigarse a aquellos adolescentes que resulten ser penalmente culpables o que se les vaya a judicializar. Pero bajo este sistema de convención es que aparece el concepto de justicia restaurativa. Por eso nuestro Código de Infancia y Adolescencia viene a expedirse en el 2006, que responde a un sistema de responsabilidad penal guiado por lo que son 3 instrumentos internacionales principalmente: reglas de Beijing, reglas de La Habana, directrices de Riad, y lo que aparece también es el principio de oportunidad como un desarrollo de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, en el sentido que esta convención nos dice: judicialices a los menores o no, o mejor, no se judicialicen, sino que se intente evitar que se haga un proceso judicial cuando estos menores han decaído en la infracción de una ley penal, porque es tanto responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia lograr que ellos logren una adecuada formación y se puedan adecuar a nuestro sistema penal. Entonces, ¿qué sucede? Si nos dice aplíquese un principio de oportunidad, que lo que hace es que nos excluye la acción penal, aparecen unos derechos de unas víctimas. Y vamos a decir, ¿y qué pasa con esos derechos de las víctimas? Y por otro lado tenemos la obligación del Estado de rehabilitar a unos sujetos que son menores de edad, que vienen a ser víctimas del delito de reclutamiento ilícito por parte de lo que son los grupos irregulares en nuestro Estado colombiano. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en el 2005? Es compatible la penalización del adolescente. ¿Y cuál fue su principal razón? Dice, es que el adolescente, cuando es reclutado, no puede decir que esa circunstancia le permite desarrollar otros crímenes y violar otros derechos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema de investigación? Es establecer la viabilidad de que un Estado judicialice penalmente y aplique el principio de oportunidad para aquellos delitos que vamos a hablar de menores víctimas de reclutamiento ilícito por grupos armados a partir de la ley, y por otro lado, si llegara a determinar si por las mismas circunstancias en que se encuentra su contexto social, su contexto estar en un grupo armado al margen de la ley, son inimputables para el derecho penal, incluso tanto en delitos de lesa humanidad como los delitos que podemos llamar comunes. Porque cuando venimos a abordar el tema del principio de oportunidad en el Código de Infancia y Adolescencia, vemos que hay un parágrafo y dice que este principio no se aplica cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, dada su atrocidad. Así, nuestros objetivos, pues primero va a ser establecer los límites de aplicación del principio de oportunidad, pues para estos menores, bajo el contexto que ya dijimos, tanto en los delitos comunes como de lesa humanidad, y también determinar circunstancias de imputabilidad. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo específico para lograr llegar a esto? Primero, pues tenemos que aplicar y entender cuáles son los principios de la justicia restaurativa, porque esos son básicamente los que guían nuestro sistema de responsabilidad penal. También establecer cuál es el margen de acción de esas condiciones para que nos establece el artículo 175 para que pueda proceder la discrecionalidad de la Fiscalía y aplique este principio. Y por último, determinar cuándo estamos en causal de exclusión de responsabilidad bajo el entendimiento de las condiciones que nos establece el artículo 175. ¿Cuál es nuestra justificación? Que básicamente para lo que es el 2006, lo que es la Organización de Derecho Internacional Human Rights nos dice que hay entre alrededor de 6.000 niños a 11.000 niños que son reclutados en el conflicto armado, y es ahí donde se abre nuestro debate. ¿Será que sí resulta o es un contrasentido judicializar a menores víctimas en lugar de rehabilitarlos y reintegrarlos, teniendo en cuenta que Colombia tiene una obligación supraconstitucional? Listo. Lo que se hablaba de la Corte Constitucional, que dijo, la exclusión no se puede hacer de la responsabilidad penal de los menores bajo el argumento de que son unos sujetos pasivos, porque esto sería desconocer los derechos de otras víctimas y presupone que los menores combatientes no generan otros delitos al interior del grupo armado. Pero también debemos tener en cuenta una cosa: ¿será que ellos sí cometen delitos por voluntad o lo hacen bajo una fuerza o coacción debido a que pueden ser castigados severamente? ¿Qué nos dice el Código de Infancia y Adolescencia? Esa posición Corte Constitucional 2005, Corte Constitucional realmente no viene a pronunciarse después de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia en un punto tan tajante como lo fue esa sentencia de judicialización en 2005,
Mientras tenemos Código de Infancia y Adolescencia, principio de oportunidad, que nos dice tutela efectiva tanto de los derechos de la víctima y también tutela de los menores víctimas victimarios. Y es ahí donde encontramos la reconciliación, y al final de la exposición tenemos que llegar a la determinación que en ningún momento se están desconociendo ninguno de los dos derechos. Nuestro problema jurídico, pues ya no lo repito, simplemente hablamos que estamos en un inconveniente de aplicación de este principio de oportunidad, porque primero no encontramos cuáles son los límites para que una fiscalía los pueda aplicar o no, y también tenemos por otro lado que esa aplicación del principio de oportunidad está condicionada a crímenes de lesa humanidad y que nos podría llevar a determinar, a mi concepto, es que eso nos está violando la misma carácter teleológico del código. Entonces nuestra metodología es un método analítico conceptual donde revisamos instrumentos internacionales, legislación interna y utilizamos una investigación tipo normativo porque lo que queremos entender es la aplicación y interpretación del artículo 175. Nuestro desarrollo, pues lo primero que tenemos que decir es que Colombia, antes de adoptar el Código de Infancia y Adolescencia, lo que hacía era un sistema penal juvenil que respondía a un principio retributivo en donde el castigo era una forma disuasiva para evitar que la persona cometiera delitos. Cuando nosotros venimos a adoptar un sistema tutelar, este sistema ya lo que se viene a caracterizar es porque se buscan medidas pedagógicas en donde aparece una justicia restaurativa que nos dice, oiga, la víctima es importante, no es castigar al adolescente, sino es reintegrar tanto a la víctima como al adolescente al contexto social. Entonces tenemos que, básicamente, la intervención penal del Estado lo que está orientada es a que el adolescente tome conciencia y repare a la víctima. Por lo tanto decimos, lo que actúa no es el poder punitivo del Estado, como sucede en el sistema de adultos, sino las medidas cautelares, la obligación del Estado de enseñar a esa persona que la conducta que está cometiendo es una conducta ilícita. Tiene funciones sustitutivas y complementarias a justicia restaurativa. ¿Por qué funciones sustitutivas? Simplemente porque viene un juez a aplicar unas sanciones penales que vienen a ser diferentes a las que están en el Código Penal. Otra cosa, Corte Constitucional, sentencia 055 del 2010 dijo, ojo, no hay que confundir las instituciones que son víctimas, las instituciones de las víctimas de los delitos cometidos por adultos con la institución de víctimas cometidas por adolescentes, por cuanto son instituciones diferentes. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se repara a la víctima en el sistema de responsabilidad penal juvenil? Se repara mediante las medidas garantizadas en el Código de Infancia y Adolescencia, hasta el punto que nos dice que se puede reparar a la víctima sin el consentimiento de esta. Porque un sistema de justicia restaurativa lo que nos dice es infractor y víctima lleguen a un acuerdo para que las consecuencias que se dieron con el delito sean resarcidas. Si el adolescente muestra que reconoce su error y hace lo mayor medida posible, lo que está a su alcance, para poder reparar a la víctima, no se necesita el consentimiento de ella, porque simplemente se están con medidas protectoras, pedagógicas, para garantizar este convenio de justicia restaurativa. ¿Qué principios nos tienen que abordar esta justicia restaurativa? De acuerdo a lo que ya hemos hablado de un sistema que tiene que ser específico de criterio diferenciado, encontramos precisamente un tratamiento diferenciado. No es lo mismo juzgar a un menor que a un adulto. Encontramos unas normas especiales, tanto de la parte procesal como sustantiva, pero teniendo en cuenta que el Código de Infancia y Adolescencia toma los tipos penal del Código Penal, por lo tanto tiene una norma que dice hágase remisión al Código Penal en lo que no está regulado por nosotros, siempre y cuando sea favorable al menor, y por otro lado en la parte procesal tiene unas sanciones autónomas. También hablamos de un principio de subsidiariedad, porque la judicialización tiene que ser el último mecanismo que utilice el Estado. Hablamos que tiene que haber una participación activa, tanto de la víctima como del victimario y también los padres del infractor. Hablamos que se tiene que dar una individualización, porque no es lo mismo la aplicación de una sanción penal a una persona que está bajo un determinado contexto de conflicto armado constante, de una violación de derechos fundamentales y humanos constantemente, a la simple sanción de una persona que se encuentra, digamos, en un contexto civilizado. Por lo tanto, nos dice, para su reintegración se tiene que mirar cuáles fueron las causas que los llevaron a cometer ese delito, y por otro lado, para su integración, tratar de que también se miren de esas condiciones familiares y sociales. También hablamos de la discrecionalidad, porque hablamos de un principio de oportunidad que es regla general, diferente a un principio de oportunidad en un sistema penal para
juzgamiento de adultos, que es la excepcionalidad, y pues hablamos de reintegración tanto de la víctima como del victimario.